Buen día, soy Katy Zambrano Chile, estudiante de educación inicial y este es mi portafolio virtual. La neurociencia se ha convertido en uno de los grandes proveedores de conocimiento neurocientíficos al sistema educativo, aportando nuevos descubrimientos en los mecanismos de aprendizaje del cerebro, la neuroplasticidad y la neurogénesis, que ayudan a potenciar los procesos mentales, memoria, atención, emoción y percepción, inteligencia y lenguaje, reestructurando los conocimientos aprendidos en circunstancias o patrones de aprendizaje en la memoria y a largo plazo. Bueno, la neurociencia y su relevancia en la educación. La neurociencia nos permite estudiar cómo aprender el cerebro y aplicarlo al día a día en la educación, que nos ayuda a mejorar la forma en que se orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestra área, que es la educación, es uno de los factores que más influye actualmente en el avance y progreso en estudiantes. El desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. El cerebro es el órgano del pensamiento. El pensamiento se define como el acto de pensar, es decir, de ejercer la facultad de concebir, juzgar o inferir, o considerar algo, una opinión o un conjunto de ideas sobre un tema determinado. Incluye implícitamente los procesos de aprendizaje. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su función a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómicamente como funcionalmente y formar nuevas conexiones sintácticas. Los factores de la neuroplasticidad. Bueno, la neuroplasticidad es el estudio de la ciencia conjuntamente con la educación, el cual está rompiendo el esquema de la educación tradicional. Además, se puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnos y alumnas, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos, para poder así ejecutar la enseñanza de forma eficaz. Sistema nervioso central, estructura y funcionamiento. El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del organismo y junto con el sistema endocrino desempeña la mayoría de las funciones de regulación. Además, el sistema nervioso coordina todas las funciones del organismo y que participe como una función en una unidad. Así también responde estéticamente a cambios que pueden existir en nuestro medio externo o nuestro medio interno y vincularnos con esto. El sistema nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges. El sistema nervioso central recibe, integra, procesa información y ejecuta una respuesta adecuada. Por otra parte, el sistema nervioso periférico. Este está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Además, el sistema nervioso periférico recepciona de la información y ejecución de la respuesta. Neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. Aquí la profesora nos envió a hacer 3 dibujos. El primero es sobre el cerebro con sus hemisferios y funciones, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. También nos mandó dibujar el cerebro con sus lóbulos y funciones. Y también nos mandó dibujar la neurona y sus partes y funciones. ¿Qué es el aprendizaje desde la neurociencia? Bueno, este es el que estudia el cerebro en diferentes procesos para que así vaya aprendiendo de una forma más diferente, puesto que se va obteniendo en diferentes contextos. Cognición y lenguaje, emociones. Los bloques de construcción del pensamiento están divididos en lenguaje,
Este es el lenguaje humano, es un sistema flexible, es semántico o con significado y es productivo. Además, se caracteriza también por el desplazamiento. Por otra parte, la estructura del lenguaje. El lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonidos llamados fonemas que indican cambio de significado. Estos son, los fonemas son las articulaciones mínimas de un sonido vocálico y consonántico. Los morfemas es en el campo de la lingüística la unidad mínima analizable que posee significado gramatical. Gramática. Los componentes principales de la gramática son la sintaxis y la semántica. La sintaxis es el sistema de reglas que gobierna la forma en que combinamos las palabras para formar frases y oraciones significativas. La semántica describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones, es decir, se refiere al contenido del lenguaje. Las imágenes o representaciones mentales no verbales, estas son visuales, auditivas, olfativas. Pueden ser excepcionalmente poderosas. Podemos pensar en cosas usando imaginación. Imágenes. Conceptos. Los conceptos son categorías mentales para clasificar a personas, cosas o eventos específicos. Los prototipos. Esto es una visión preliminar de modelo futuro de un producto. La cuestión del lenguaje. De una u otra manera, todos los animales se comunican. La cuestión del lenguaje. Las aves, las abejas, las ballenas y los chimpancés lo hacen. Las formas de la comunicación animal varían ampliamente. Los seres humanos también usamos signos. Cultura y cognición. Todas las culturas conocidas usan categorías para ayudarse a formar conceptos, pero la información que se incluye en una categoría determina y la forma en que las categorías son moldeadas por la experiencia pueden diferir de manera sustancial entre culturas. Solución de problemas. Un problema nos deja totalmente perplejos. Cuando conocemos las respuestas, parece tan obvia que no podemos creer que no las haya visto de inmediato. Toma de decisiones. La toma de decisiones es un tipo especial de solución de problemas en el que ya conocemos todas las posibles soluciones u opciones. En esta tenemos toma de decisión lógica. Es probable que cada opción tenga características atractivas que compensen los rasgos poco atractivos por esa razón. Este enfoque se conoce como el modelo compensatorio de la toma de decisiones. Heurístico de representatividad. Siempre que tomamos una decisión basada en cierta información que iguala a nuestro modelo del miembro típico de una categoría. Heurístico común de disponibilidad. Es una ausencia de información completa y exacta o menuda basándonos las decisiones en la información que esté más fácilmente accesible en la memoria, aunque quizás no sea exacta. Heurística cegaz de confirmación. Es la tendencia a advertir y recordar la evidencia que apoya nuestra creencia y a ignorar la evidencia que la contradice. Marco de referencia. Los psicólogos usan el término marco de referencia para referirse a la perspectiva o expresión de la información utilizada para tomar una decisión. Decisiones bajo presión. Los individuos no siempre pueden darse el lujo de completar diferentes perspectivas o de tener el tiempo para pensar en cinco, compararlas y luego decidir cuál se ajusta mejor a la situación. Explicación de nuestras decisiones. Teóricamente, la pregunta ¿qué sucedería si? No tiene límites. La mayoría de nosotros tenemos pensamientos fuera de la realidad de vez en cuando, como
¿Qué habría pasado si hubiera vivido en el antiguo Egipto? ¿O qué pasaría si los extraterrestres invadieran la Tierra? Motivación y emoción. La motivación es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta, mientras que la emoción se refiere a la experiencia de sentimientos como el temor, la alegría, la sorpresa y el enojo. Procesos perceptibles y motivados. Habilidades motoras básicas. La presión es la capacidad de coger y manipular objetos. La presión refleja. Esta es propia durante los primeros meses de vida. La presión voluntaria. El niño empieza a coger objetos, es decir, de los 6 meses de edad. Desplazamiento. Movimiento capaz de provocar cambios en la posición en el espacio del cuerpo o de un segmento de este. Motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad fina trata de movimientos finos y precisos, realizados con destreza, que requieren el desarrollo muscular y la madurez. Mientras que la motricidad gruesa implica coordinación general, tono muscular, equilibrio, coordinación y visomotora. Principales alteraciones en el desarrollo motor. Estas alteraciones en muchos casos suponen dificultades para la realización de las actividades diarias de la vida cotidiana, dificultándolos. Por tanto, el desarrollo integral del individuo se requiere de elementos, estrategias y apoyos que posibiliten la eliminación de las barreras y obstáculos por las que las personas afectadas por encontrado a fin de posibilitar su máxima autonomía y calidad de vida, por tanto su completa inserción de la sociedad y el desarrollo pleno. Parálisis cerebral es trastorno permanente y no progresivo, causado por una lesión en el encéfalo antes de que se complete su proceso de desarrollo y crecimiento. La parálisis cerebral afecta al tono, al movimiento y a la postura corporal. Se caracteriza entre otros aspectos y en función de la tipología por parálisis cerebral, que se trata por movimiento anormal e involuntario, tono muscular anormal que afecta el control postural y la ejecución del movimiento, trastorno de equilibrio y el control deficiente de la cabeza, dificultad en el lenguaje inadecuado, articulación fonética y largas pautas, y por último, fallo en el ritmo. Además, la parálisis cerebral pueden ser de diferentes tipos. Tenemos la espástica. Esta se produce como consecuencia de una lesión en el CNC cuando aún no está formada. Afecta el sistema extrapiramidal y por tanto tiene repercusiones en los movimientos involuntarios y en el tono muscular, ocasionando movimientos y contracciones voluntarias frecuentes en las extremidades, la cara y la lengua. La táxica. Esta afecta el cerebro y por tanto el control postural, a los movimientos involuntarios y el equilibrio estático y dinámico, dificultando la marcha y la coordinación óculo-manual. Y por último, la mixta, que es una combinación de los 3 tipos anteriores. Traumatismo cráneoencefálico. Es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, bien por conmoción o por confusión, como consecuencia de una caída, accidente o golpe, que provoca un fuerte impacto de la masa fácil contra la caja torácica. Normalmente se acompaña de pérdida de conocimiento de mayor o menor duración y profundidad. Además, se caracteriza por los siguientes síntomas: fuerte dolor de cabeza, movimientos y gestos lentos e involuntarios, parálisis, tropezar o falta de coordinación, dificultades en el habla y dificultades en la visión. La espina bífida es una enfermedad congénita producida por un incompleto desarrollo de las vértebras durante el embarazo, dejando un hueco en la región umbral o en la región lubosacra, produciendo una malformación de la médula espinal.
pudiendo ser ocasión por factores genéticos, traumatismos durante el embarazo y por agentes ambientes desconocidos. Se caracteriza por debilidad o parálisis de los movimientos interiores, pérdida total o parcial de sensibilidad cutánea en algunos casos. Se puede producir hidrocefalia y problemas externos como consecuencias y la debilidad de los músculos en la verija y el intestino. Lesión medular degenerativa. Esta está caracterizada por la degeneración de las células nerviosas de la médula. Su origen se debe a infecciones hereditarias de transmisiones autosómica recesiva. Su aproximación suele darse entre los 2 y 20 años. Los síntomas son problemas en la marcha, en algunos casos, también en la motricidad fina y en el ocular. Se pueden observar deformaciones en el esqueleto y en las articulaciones. Traumatismo medular. Es una alteración de la médula espinal y como consecuencia de un traumatismo. Enfermedad que produce una pérdida de la función neurológica por debajo de la lesión. Problemas en el control de esfínteres, pérdida de sensación. Las características están en función del nivel de la lesión y de la cantidad del daño neural residual. Poliomielitis es una enfermedad infecto-contagiosa provocada por un virus que afecta fundamentalmente el sistema nervioso, provocando deformaciones óseas importantes y pérdida del control muscular, pudiendo degenerar en parálisis y afecta principalmente a niños entre 5 y 10 años. Miopatía, conjunto de enfermedades musculares, el origen genético, metabólico, inflamatorio e infeccioso. Dentro de las miopatías destaca la distrofia muscular progresiva. Esta es una enfermedad de origen genético. En muchos de los casos la causa es desconocida. Se caracteriza por un debilitamiento de la fuerza muscular voluntaria como consecuencia de la degeneración progresiva de las fibras musculares y suele comenzar con los miembros inferiores para posteriormente afectar a las superiores y por tanto llevar a la inmovilidad. Comienza en su mayoría en la edad infantil y debido a su carácter progresivo provoca por lo general un acorte de la vida del sujeto que la padece. Los tipos de distrofia muscular más comunes son Duchenne de Boulogne, alteración genética con un patrón de herencia de tipo recesivo asociado al cromosomas y se detecta en torno a los 2 y 4 años, afectando especialmente a los niños en el tipo de distrofia más frecuente. Y por último, la lactobacillus de Gemme, de evolución menos grave que la anterior. Las malformaciones congénitas, amputaciones congénitas, agencias de miembros, luxación congénita de caderas y artrogriposis. La agencia de miembros es una ausencia de desarrollo incompleto de un órgano o un miembro. La luxación congénita de cadera es una enfermedad ortopédica que se produce por una perturbación en el desarrollo de la cadera durante el periodo intrauterino y que provoca una deformación de la articulación de la cadera. Por último, la artrogriposis, desarrollo eficiente de la musculatura que provoca deformación de las articulaciones caracterizada por la adopción de una postura fija anómala. Distrofias, osteogénesis imperfecta, es una enfermedad congénita caracterizada por la fragilidad y debilidad de los huesos como consecuencia de una insuficiencia formación de colágeno, proteína importante en la formación de los huesos, lo que provoca un retardo en el crecimiento, así como deformaciones que dan lugar a frecuentes caídas y fracturas. Alteraciones ortopédicas. Dentro de este grupo se engloban todas deformidad y la alteración de la función músculo-esquelética que produce dolor, fatiga o incomodidad al cansarse o al andar. Algunas de las alteraciones ortopédicas más frecuentes son pies planos, pies varios, caminar con los dedos de los pies, piernas arqueadas, piernas en forma de X. Algunas de las alteraciones se corrigen a medida de que el niño va creciendo, sin necesidad de tratamiento.
Ritmias motoras, expresión motor en forma de balanceo de carácter regular, brusco y más o menos amplio, que puede afectar a la cabeza, cabeza-ojos, cabeza-tronco. Se consideran normales hasta los 3 años. Si persisten después de esta edad, pueden considerarse como un indicador de algún tipo de trastorno y se consideran que las causas pueden ser asociadas a la necesidad de reducir o al estado de tensión o ansiedad producida por las sociedades no satisfechas. También tenemos las apraxias motrices. Estas son una dificultad para coordinar los movimientos necesarios para la consecuencia del objetivo a alcanzar. El niño o la niña que presentan esta alteración conoce lo que debe hacer, pero la falta de coordinación motora impide su realización. Es una alteración psicomotora y neurológica. Tics, movimiento sencillo, involuntario o incoherente, que se realizan de manera repentina y repetitiva, con una determinada frecuencia y se considera que se deben a causas emociones, pueden ser de diversos tipos y afectar a diferentes partes del cuerpo. Trastorno de lateralidad. No pueden causar alteraciones en la estructura espacial, por tanto, en la lectoescritura. Los más frecuentes son ambidextria, como consecuencia de una lateralidad no definida. El niño o la niña utiliza indistintamente los dos lados de su cuerpo para realizar sus actividades. En los niños y niñas pequeños es frecuente esta tendencia, pero a partir de los 6 años se considera una anomalía. Puede originar transformaciones espaciales en el infante y en sus aprendizajes. Lateralidad cruzada. El infante presenta lateralidad derecha para unos segmentos de su cuerpo y lateral izquierda para otro. Suele ser causas problemas de aprendizaje, especialmente en los procesos de lectura y escritura. Y por último, transformaciones por déficit de atención con hiperactividad. Esta es un síndrome conductual en el que confluyen dos variables, un componente genético y un componente neurológico. Los niños y niñas que presentan esta alteración se caracteriza por la incapacidad de permanecer quietos debido a problemas en los mecanismos de inhibición motriz, esa necesidad de movimientos constantes, siempre de un lado para otro, les impide la atención y la concentración de una determinada durante un tiempo relativo adecuado para su realización, por lo que se suelen presentar problemas de aprendizaje y fracaso escolar. Gracias. Reflexión. Los documentos presentados nos invitan a reflexionar sobre los avances, teorías neurocientíficas de la neuropedagogía, además del aprendizaje y cómo apoyan el proceso de enseñanza. La práctica docente para mejorar la educación, el comportamiento, emoción y cognición que hacen que los educadores como los estudiantes se conviertan en agentes activos en procesos significativos. Además, son capaces de avanzar hacia una educación de calidad. Metas: aprender, aprobar los exámenes para pasar de curso, conocer gente nueva en clases y hacer amigos, pasarla bien, demostrar a los demás lo inteligente que soy, con la finalidad de ayudarlos en lo que esté a mi alcance.